Sofía Fernández de Mesa, bienvenida. Bueno, dentro de los proyectos de Profuturo estamos en el ámbito Guaira Telefónica. Y Guaira tenía al principio una tarea fundamental, que era descubrir talentos y empezar a formar. Y ya este año cambió por completo, vamos hacia empresas y hacia proyectos, empresas ya hechas o que tienen, digamos, una arquitectura que lo que necesitan es ponerles todos los medios, que se lo puede poner Telefónica, evidentemente, y luego proyectos que también necesitan, pues, la musculatura, como dicen ahora los economistas, en francés queda mejor, musclé. O sea, musculado. O sea, proyectos musculados. Claro, el músculo te lo pone Telefónica, pero el proyecto lo tienen que encontrar. Claro. Bueno, y en Profuturo es que tiene una serie de proyectos, no uno, muy interesantes sobre todo lo que supone la parte de comunicación moderna que se da ya en el mundo en zonas donde casi lo único que hay es comunicación. Exactamente. Que no hay carreteras, no hay agua corriente, no hay hospitales. Antes nos contaba César de Telva lo de los niños albinos en África, que están ahora formando dermatólogos los médicos españoles. Sí. Pues no, este tipo de proyectos que, claro, si detrás tienes una gran empresa, pues va mucho más rápido. Aquí, ¿no? Hemos juntado dos factores. Por un lado, bueno, el de empresarial, en este caso de Guaira Telefónica, y por otro lado, el de una ONG dispuesta a ayudar. ¿Cómo habéis hecho para poneros de acuerdo y buscar tres proyectos, si no me equivoco, ¿verdad?, que puedan precisamente anular o por lo menos hacer más corta esa brecha que existe en muchos países entre lo que se está enseñando y lo que se podría enseñar gracias a la tecnología? Sí, bueno, el cómo tiene explicación en parte por los socios que tenemos detrás en esta ONG, que son Telefónica, la Fundación Telefónica y Fundación La Caixa. Y Telefónica maneja Guaira y efectivamente son soluciones probadas. Y son soluciones además que pueden llegar a dar respuesta a muchos retos que nos estamos encontrando en estas zonas, porque nos dedicamos a llevar educación de calidad con medios digitales y a zonas muy vulnerables. Y los retos tienen que ver con cuestiones como la analítica de datos, porque nos interesa medir el impacto real. La industria empieza a desarrollar toda esta cuestión. En el segmento de la educación se ha aplicado hasta ahora muy poco, pero es uno de los retos que tenemos. Hay otro reto importantísimo, que es la conectividad. Nosotros funcionamos porque sabemos que en estos sitios hay poca conectividad con unas herramientas que son offline. Pero en cualquier caso, uno necesita en un momento dado conectar con la nube para enviar toda esa actividad educativa y poder analizarla. Entonces, se trata de aprovechar los recursos que hay de acceso a la conectividad. Y eso, pues, muchas veces quiere decir aliarse con empresas que desarrollan soluciones en zonas rurales. Telefónica ha hecho una, Internet para Todos, empieza en Perú, en la zona de Iquitos, en la selva, y es innovación tecnológica o aprovechar conexiones satelitales. La conectividad es un tema importante. Somos capaces de trabajar offline en la clase, pero necesitamos conectividad puntual. Otros retos imponentes que tenemos es el acceso a la energía. Nosotros llevamos equipamiento y tienen una autonomía pues de 8 horas, las 8 horas lectivas de un colegio, pero tienes que cargarlo una vez al día. Claro. Y hay veces no hay acceso a esa energía, entonces trabajamos por la búsqueda de soluciones alternativas, tipo las placas solares o baterías que duren mucho más tiempo. Esos son los retos que estamos lanzando. Que seguro que hay ahora ya 3 empresas que están en Guaira Telefónica, en esas incubadoras, que tienen una fórmula para que no cargues en 14 semanas. O sea, porque hay gente que está inventando continuamente cosas. Ahora, me ha llamado la atención. Es verdad que uno de los problemas que tiene la educación es que está muy mal dirigida. Primero, porque hemos perdido de vista el sentido de la educación, que es enseñar cosas a la gente. No convertirlos en buenos, ni en llevarse bien, ni en cumplir, digamos, lo políticamente correcto, sino aprender cosas. Que es que se invierte muchísimo dinero en educación y el resultado es lamentable, porque no se tienen los datos de vuelta. Exacto. Es decir, ¿de qué nos ha servido? En España estamos invirtiendo por alumno unas 10 veces más, pero no menos de 10 veces más de lo que se invertía cuando estudiaba yo el bachillerato. El resultado es un bachillerato infinitamente más pobre. Se invierte 20 veces más que lo que se invertía cuando yo fui a la escuela. El resultado es infinitamente más pobre, porque todo ese dinero luego no se analiza a la vuelta. Y dice, vamos a ver, datos de lo que eso ha supuesto de verdad.
Eso que los cursos llaman el feedback. Es decir, la respuesta. A esa inversión, ¿qué respuesta hemos tenido? Cero. Cuanto más dinero se está metiendo en educación, peor es el resultado, porque se está haciendo mal. Pero si no tienes esos datos, pues es imposible. Así es. Esto es lo que llamamos el mundo de la analítica de datos, que te permite observar, describir qué está pasando, que es muy importante, pero es que luego te permite predecir y en última instancia recomendar. Claro. O sea, el sueño de la inteligencia artificial aplicada a la educación es la personalización, que es el equivalente a tener un profesor particular, porque somos muy distintos aprendiendo, no todos tenemos las mismas capacidades ni la velocidad. Pero 2 y 2 son 4. Que es lo único que hemos perdido de vista. ¿Y con qué retos se van a enfrentar todas esas personas que planteen proyectos ahora mismo a Guaira y a Profuturo? Porque ahora ya nos están escuchando y seguro que hay como 30 o 40 que tienen aquí en el cerebro una especie de, digamos, de huevo de empresarial. Sí. Que falta, luego a ver si sale el pollito y luego llega gallina, gallo o a lo que sea. ¿A qué comunidades van? Claro, es que es complicado. Claro, bueno, el atractivo de esta llamada o call en Guaira es que estamos pidiendo soluciones para zonas muy difíciles. O sea, desde el punto de vista de la innovación es un reto imponente, pero es que además es un segmento donde muchas veces las grandes empresas no invierten porque vamos hacia un mundo conectado. Entonces, las soluciones para la educación en un mundo desconectado parece que no vayan a tener demasiado futuro. Sin embargo, estos emprendedores son capaces de retar tecnología que en esta situación transitoria, en la que no todos tienen acceso a la energía, a la conectividad, a buenos dispositivos tecnológicos, a profesores bien formados. No, y a criterios, a buenos criterios de calidad. Claro. ¿Por qué hay zonas más pobres? Finlandia es más pobre que Gran Bretaña. La educación en Finlandia es muchísimo mejor que la británica. O sea, ¿por qué? ¿Por qué España tenía mejor educación cuando tenía la 4ª parte de renta per cápita que ahora? Y la educación pública era mejor, por una serie de cosas que hemos perdido casi el rastro. Pero en eso, a mí lo que más me ha gustado de todo este proyecto es lo de el Big Data de la educación. Sí. Es decir, realmente el resultado de la educación, no el proyecto. No que me vendan la mula ciega, que ahora vamos a ser todos fantásticos y todos vamos a tener, no 1, 7 profesores particulares. No. Yo quiero saber cómo en un pueblo perdido de Perú o de Teruel los niños aprenden matemáticas. Eso es. O sea, y todos los niños aprenden matemáticas. O sea, nada de psicología del número, nada de conectividad del género, no. ¿Cómo aprenden matemáticas? Y a los 10 años escriben sin faltas de ortografía. Así es. Esta es la gran cuestión. Así es. Y es el reto de verdad de la educación, pero en todo el mundo, ¿eh? No solamente en las zonas atrasadas. Es que en las zonas ricas hemos perdido de vista todo, ¿eh? Sí, y para eso, para nosotros es importantísimo el profesor. Claro. Se pone foco en el alumno porque es en última instancia al que quieres llegar, pero hay unas carencias enormes en estos docentes. Invertimos muchísimos recursos en la formación de estos docentes. Dos objetivos: la formación del docente, entre otras, para usar tecnologías. Claro. Porque hay cierta resistencia a utilizar la tecnología y hasta que te das cuenta como profesor de que es una herramienta útil. Porque te da timidez, te cuesta reconocer que tienes que estudiar. Sí, muchas veces, y además los españoles tenemos una timidez patológica con los idiomas, con la tecnología, somos muy raros. Bueno, yo creo que somos muy nuestros, ¿no? Somos muy nuestros. Eso tiene también ventajas. Que no te metes en nada si no sabes hacerlo. Si no lo tienen fácil, ¿no? Si no tienen las herramientas adecuadas, también es más complicado ponerse en el momento que... Y si no tiene información, ¿de qué les sirven las herramientas? ¿Cuántos proyectos han llevado tecnología a zonas realmente vulnerables y cuando llegas allí te los encuentras en los armarios? Ya. Bueno, y es peor, y si no te los encuentras haciendo videojuegos. Claro. O sea, ¿para qué sirve el ordenador donde no hay escuela? Pues para jugar. Es que yo creo que es ahí, esa es la realidad. Es ahí donde tenéis que incidir o donde la persona que plantee proyectos. Estáis abiertos, además, la convocatoria, si no me equivoco, hasta el 30 de abril. Eso es. Me imagino que no nos puedes contar en absoluto por dónde están llegando, ¿no?, esos proyectos de momento. Sí, ¿no? ¿Sí? De la naturaleza del proyecto. Sí, no sabéis poder. Estamos como en más de 20 o casi 30 proyectos que ya se han apuntado, de los que vamos a elegir 10 para hacer una especie de exposición breve. De esos 10 quedarán 3
que son a los que vamos a apoyar desde Wayra para que desarrollen la solución y la lleven a terreno a probarla. Y eventualmente, como dicen los ingleses, pues puedan entrar a formar parte de la solución. Cuando decías de dónde viene, qué tipo de soluciones, sé, por ejemplo, que muchas van por el lado de los contenidos abiertos, porque esto de cobrar licencias por contenidos cuando lo que quieres es instalar una capacidad de por vida en esas zonas, pues buscamos contenidos... Un elemento añadido, que ya se han acostumbrado a que es gratis. Es decir, es muy difícil vender que tengan que pagar por las matemáticas cuando las películas se las bajan gratis. Y eso eso es un problema. En España nunca ha habido... Ahora ya empiezan las plataformas de pago y la gente se acostumbra a pagar por el fútbol y por las películas y ahora ya es más normal porque después de la crisis hay una generación que sabe que no hay nada gratis. Pero hay todavía una generación que no, y desde luego lo que se bajan los jóvenes gratis es una inmensa cantidad de información de Internet, y eso es así. Hombre, estas startups son viables económicamente, o sea, tienen sus modelos de negocio, ahora eso sí, se ajustan al bolsillo de esos a los que van a ofrecer la solución. Que está semivacío. Que está semivacío. Que está semivacío, pero también hay innovación en los modelos de negocio. El cobrar en función de un determinado nivel de servicio o el generar... No, si cobrar un poco siempre es fundamental, aunque sea un céntimo. Sí, motiva y hace que aprecies. El famoso céntimo sanitario está muy bien pensado. Es decir, nada es gratis total, y aunque sea algo simbólicamente tienes que pagar. Así es. Nuestra manera, fíjate, de hacer que esto no sea gratis, aun cuando es una donación, es que en aquellas escuelas donde no está funcionando porque no hay suficiente compromiso, sobre todo por parte del director de la escuela y de los profesores, se retira el equipamiento y se va a otra escuela. Es una manera de decir que esto cuesta. Nos cuesta. Claro. Y hay un coste de oportunidad, porque si te lo doy a ti y no se lo doy a otro, estoy cometiendo una injusticia. Ganas, y además que tiene ganas de utilizarlo. Eso es. Claro. Entonces, una de las cosas primeras que se analizan es el interés de esos jefes de escuela por introducir, porque lo digital impresiona mucho, atrae mucho. Pero ahí se queda. Pero hay que tantear muy bien la disciplina y las ganas de esforzarte y de aprender, sobre todo los profesores, de cambiar su ritmo de clase. Pasamos de clases instruccionales, que se llaman, donde el profesor lanza una clase magistral, a clases donde a lo mejor los alumnos tienen cierta autonomía, trabajan más entre ellos. Trabajan en red. Y el profesor se convierte en una especie de acompañante. El profesor es clave, ¿eh? Una cosa es que cambie el rol y otra cosa es que no siga siendo la esencia. Lo que pasa es que hay profesores que se refugian en los alumnos y otros que los dirigen. Entonces, la gran cuestión siempre es la misma. El profesor tiene una responsabilidad indelegable. Los alumnos la compartirán más o menos y otros serán profesores. Pero como delegue su responsabilidad, se acabó la educación. No puede ser. Claro, claro. No, él dirige. Son distintas maneras de enseñar. Bueno, pues yo creo, Sofía, que lo interesante es que en cuanto termine la convocatoria y se elijan, ¿verdad? Que vengáis a explicarnos cuáles son las 3 ganadoras. Serán 3 y los 3 vendrán a contar lo que están desarrollando o incluso su experiencia en terreno, si queréis. También. Sí, y nos interesa sois todo. Osados, tienen por delante un reto muy interesante. Sí, pero son necesidades reales y muy necesarias. Y les va a cambiar la vida a todos estos niños. Bueno, Sofía, muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias. Bueno, nos tenemos que ir. Pero solo un ratito, Nada, un rato, unas pocas horas. A las 6 estamos aquí otra vez. No entiendo por qué nos seguimos haciendo el programa. Pues es verdad, 24 horas, infinity. Total. Es la mañana infinity. Con poner aquí un par de literas pues para un breve descanso. ¿Y nosotros dormimos fatal? ¿No necesitamos ni eso? Nada, con un poco de agua fe. No, pero hay mucha programación por delante. Está interesantísimo en el radio. Hasta mañana.